Quisiera compartir con vosotros hoy lo que Dios ha puesto en mi corazón. Es algo que Dios lleva hablándome un tiempo atrás y bueno, creo que tiene que ver con lo que Dios nos está llamando como iglesia también. Ya no sé si orar o no orar. Bueno, voy a orar. Señor, queremos poner delante de ti, oh Dios, Señor, esta palabra, Padre, para que seas tú hablándonos, seas tú obrando a través de mí, oh Dios, Señor, y quita, oh Dios, lo que tú no quieras, oh Dios, traer hoy, oh Dios, Señor. Sé tú, oh Dios, obrando y hablando a tu iglesia, Señor, en este tiempo, que tanto lo necesitamos, Señor. Amén. El tema que quiero hablar hoy es intimidad con Dios, pero matizando en el aspecto del ayuno, ¿vale? No solo es ayuno, ¿vale? Pero principalmente voy a hablar del ayuno. Pero el ayuno como intimidad con Dios, ¿vale? Muchos cristianos desconocen lo que es el ayuno, ¿vale? Algunos no saben ni cuándo hay que hacerlo, ni por qué. Y algunos, llamándose cristianos, a lo mejor nunca han ayunado en toda su vida de cristiano. O a lo mejor podría contarse con una mano, ¿vale? Las veces que han ayunado. No es general, pero aunque aquí, gracias a Dios, pues ayunamos una vez al mes. Algunos piensan que eso es reservado a los más espirituales, ¿no? A una categoría superior de cristianos, y son ellos los que tienen que ayunar. ¿Cuántos no hemos oído del hermano Peter Austin? Que se le conoce, ¿no?, por ser un hombre de ayuno y oración. Y muchos otros a lo largo de la historia, como George Muller, por ejemplo, que vivía en la dependencia de Dios y ese hombre estaba siempre orando y ayunando. Y algunos creen o creemos que esa categoría es solo para la creme de la creme de los espirituales. Otros, peor aún, piensan que es para fanáticos, no para legalistas, no, para fanáticos de la fe, unos que son demasiado exagerados y extravagantes en la forma de llevar su fe, y ellos son los que ayunan y creen que es simplemente para ellos, pero para nosotros no, ¿vale? En sí, el ayuno, la Biblia habla bastante del ayuno. En el Antiguo Testamento habla más de 40 textos sobre el ayuno. En el Nuevo Testamento, unos 30 textos hablan sobre el ayuno, ¿vale? Aunque en la Biblia no hay ningún mandato explícito, ¿vale?, que nos obligue a ayunar, pero tenemos tanta información sobre el ayuno en todos estos textos que podemos saber cómo se hace, ¿vale?, cómo se debe hacer, y también que es un deber del cristiano, ¿vale?, el ayuno. ¿Qué es en sí la palabra ayuno? ¿Qué es la definición de ayuno? Ayunar es abstenerse de tomar alimento. Ya está, tan fácil como eso, ¿no? Pasar hambre, no comer. La típica dieta, ¿no? Eso en sí es ayuno, ¿vale? Cuando te dicen, ven en ayunas al médico, tal, ¿eso qué es? Que no comas. Porque te van a sacar sangre, porque te van a hacer una prueba o lo que sea, ir en ayunos. El ayuno en la Biblia no es eso, solamente, ¿vale? Implica mucho más, tiene un significado más profundo, ¿vale? En Mateo 9:14, ¿vale?, vienen a hablar con Jesús, ¿vale?, los discípulos de Juan, y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A lo que Jesús les responde, un segundo, ¿pasa el siguiente? Vale. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Vale, aquí podemos encontrar ya un aspecto relacionado con el ayuno, luto.
No lo quites, porfa. Dile, mientras están de bodas, ¿acaso pueden estar de luto? O sea, está relacionando Jesús el ayuno con luto. Y después dice que vendrán días que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí ya Jesús está dando por hecho que vamos a ayunar. O sea, si no hay ningún mandamiento en la Biblia, esto es como si fuera un mandamiento. Jesús ya da por hecho que los cristianos, su iglesia, va a ayunar. ¿Vale? Quiero quedarme con la palabra luto. ¿Vale? En el Antiguo Testamento, sobre todo, encontramos que el ayuno era casi cultural. ¿Vale? Y en el ayuno el pueblo de Israel manifestaba el luto, la aflicción, cuando había algún problema, cuando había una circunstancia crítica en el pueblo, o cuando el pueblo se había apartado de Dios, cuando estaban en pecado, ellos ayunaban, ¿vale? Los motivos por los que ayunaban eran por un gran pesar por el pecado, ¿vale? Por ejemplo, David, ¿vale? David cuando pecó, la consecuencia de su pecado fue que Dios le quitó la vida al hijo que iba a tener con Betsabé. Entonces David se puso a ayunar 7 días, ¿vale? Y él tenía un profundo pésame por la consecuencia, ¿no?, de su pecado. Entonces se puso a ayunar, ¿vale? Y le rogó a Dios por el niño y pasó la noche acostado en tierra. A ver, vale, sí. Y no quiso comer ni beber. Bueno, aquí dice, no comió pan. Y al séptimo día, o sea, estuvo 7 días, el niño murió. Hay muchos más casos en la Biblia, por ejemplo, cuando Esdras, ¿vale?, cuando vuelven del exilio, van a reconstruir, ahí proclaman ayuno. Hay muchos casos en la Biblia de ayuno, ¿vale?, que proclaman ayuno. El pueblo en general y también individualmente. Cuando hay peligros de una invasión, de algo que va a pasar, ellos ayunaban. También otro motivo de ayuno en la Biblia es la búsqueda de dirección de Dios, ¿vale? La búsqueda de dirección, capacitación o claridad. Por ejemplo, Jesús mismo estuvo ayunando 40 días en el desierto, justo antes de empezar su ministerio. Jesús, ¿qué estaba buscando ahí? La capacitación, ¿no?, del Espíritu Santo para la tarea que tenía por delante, ¿vale? Entonces, él estuvo ayunando esos 40 días. También en Hechos de los Apóstoles, Hechos 13:3, ¿vale?, dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Antes de imponer las manos, cuando imponían las manos en la primera iglesia, bueno, cuando se imponen las manos, en este caso era para levantar ministros, ¿vale? Orar por ministros, por el llamado que tenían. Entonces ellos, antes de hacerlo, ayunaban y oraban, buscaban la dirección de Dios. En Hechos 14:23 también dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que estamos viendo que el ayuno era algo más común, pero cambia, ¿vale? Jesús en Mateo 6, 16 y 18, él viene de estar enseñando sobre la oración, el famoso Padre Nuestro, está enseñando sobre la limosna también. Y a continuación enseña sobre el ayuno, ¿vale? Mateo 6, 16, 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vale. Jesús aquí ya está, ¿vale?, presuponiendo que vamos a ayunar. Por eso está enseñando, ¿vale? Y nos explica cómo hacerlo. No hacerlo como lo hacían ya los fariseos. Los fariseos
Ayunaban 2 días a la semana, incluso ahí la parábola del publicano y el fariseo, él decía que ayunaba 2 días a la semana y que él era muy bueno, ¿vale? Y aquí Jesús está diciendo, no lo hagáis como ellos, ¿vale? Que en su rostro lo hacían con una motivación de alcanzar mayor estatus espiritual, ¿no? Y no lo hacían para Dios, lo hacían para los hombres. Entonces ahí Jesús está dando una clave. El ayuno tiene que ser para Dios, no para los hombres, no para que nos vean. Yo os cuento mi primera experiencia con el ayuno. Yo cuando me convertí en una iglesia de tinte latinoamericano, ¿vale? Eran todos latinoamericanos y así, fuego, bueno, ayuno a tope. Y claro, yo me propuse con Juancho, de aquellas que estábamos los dos en el Señor, vamos a ayunar 7 días. Así a lo loco, bueno, buscar de Dios a tope, súper espiritual, y ayunar 7 días. Y ya el primer día estábamos con un sueño, debilitados, de vez en cuando hablábamos de comida, que si me estoy imaginando una hamburguesa, que no sé qué, y yo le decía, hermano, cállate. Estábamos pasando hambre, aguantando hambre, eso es lo que estábamos haciendo, ¿vale? Pero eso no es el ayuno que dice la Biblia. Segundo día, igual. El segundo día, el Juan lo rompió. Juan, si estás viendo esto, Juan lo rompió, que no aguantó más, y yo había aceptado porque dije, voy a estar 7 días con él juntos. Y claro, me dejó solo, pero dice, yo voy a ir a comer y vengo y sigo orando contigo. Y bueno, era un dormir casi todo el día. Dice, como no aguantábamos tanto tiempo orando y leyendo la Biblia, vamos a ver películas cristianas, vamos a llenar el tiempo con algo, ¿no? Películas cristianas y cosas. Al tercer día, ya no aguanté yo. Me llamó mi madre, que estaba haciendo una paella en casa en la terraza, que no sé qué. El Juancho ya no quería, bueno, me fui allí, me pegué un plato de paella. Pues, Señor, perdóname, rompo el ayuno, no sé qué. Y luego me dolía el estómago un montón. Ni sabía, porque eso, cuando uno aprende, tiene que ser progresivo. Tanto el dejar los alimentos como luego retomarlos. Tienes que ser progresivo, no así de golpe. Pues luego me dolía el estómago un montón. Bueno, yo creía que el ayuno era eso, ¿no? Buscar algo, un estatus más alto de espiritualidad, ¿vale? Entonces, eso es un error. Aquí Jesús está hablando de eso, de la imagen, de obtener cosas por medio del ayuno. Y Jesús se está refiriendo a otro texto que está en Isaías 58. Vamos a ver, Isaías 58, 5. Y dice, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Bueno, sigo. El 9 dice, entonces invocarás a Jehová y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Principalmente este es el versículo que Dios me habló, ¿vale? Leyendo Isaías 58 sobre el ayuno, Dios como que me habló, ¿vale? Aquí habla
lo mismo más o menos de lo que dijo Jesús, ¿no? El pueblo estaba ayunando a Dios, pero lo hacía en la carne, carnalmente, con la motivación equivocada. Lo hacía bajo un ego de aparentar, de demostrar por medio del rostro. Y eso es un error, ¿vale? Podemos llegar a veces a cometerlo, ¿no? Imagínate, salimos al campo, toda la iglesia, y está el Juan Antonio haciendo una paella buena o una torrada, y está el típico hermano o hermana que está ahí con una cara: hermano, pruébalo. No, gracias. Hermano, pruébalo, que está muy bueno. No, gracias. ¿Que no te gusta? Sí, me gusta, pero no, gracias. El hermano ahí sufriendo, claro, porque está de ayuno. Y al final se lo saca. No, estoy de ayuno. Escucha, si estás de ayuno, vete para casa. Un día de estar de fraternizar con los hermanos es un día de fraternizar. Si Dios te ha llamado a ayunar, a buscarle en la intimidad, es para que estés en tu casa, no para que estés afuera mostrando. Muchas veces lo hemos hecho en ignorancia, ¿vale? En ignorancia, yo lo he hecho alguna vez. En ignorancia, y parece que estamos sufriendo ahí, padeciendo. El ayuno no es un sacrificio, no debe ser un sacrificio. No debe ser una carga, y menos un trueque de porque yo me esté matando y sacrificando, entonces Dios me va a bendecir y Dios me va a dar. Para nada. Eso es un error. El ayuno tiene que nacer de una devoción, de un anhelo, ¿vale? ¿Cómo nacía en el Antiguo Testamento? Por una aflicción del corazón. Algo natural. Y a lo mejor así lo vais a entender. ¿Alguna vez habéis tenido un problema muy fuerte que os ha quitado el hambre? Que no habéis podido ni comer, ¿verdad? Eso es algo natural. Pues a veces, ¿vale? Cuando estamos conectados con Dios, nuestro corazón no está endurecido, pasa eso. Nos afligimos. A veces por nuestro propio pecado. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, viene esa aflicción y eso te lleva a ayunar. A veces es por un problema de un hermano, de otro hermano, por un problema de la iglesia, por el estado de la sociedad, por el mundo que tú lo estás viendo. Entonces, durante la historia ha sido normal en la iglesia, en la cristiandad, el ayuno. Ha sido normal, formaba parte del diario de los cristianos. Pero este último tiempo ha sido como que algo lo hemos ido relegando y lo hemos dejado como que, no sé, como los motivos que he dado antes. O a veces por un trasfondo católico también, porque los católicos ayunan en ciertos días también, ¿vale? Pero por obras, por hacer cosas, no vamos a conseguir más favor de Dios. Pero Dios quiere que seamos sinceros de corazón. ¿Qué problema veo yo hoy en día? ¿Por qué el ayuno no es un tema muy común? ¿O es un tema un poco tabú? ¿O es un tema un poco ahí relegado? ¿Por qué? Pues porque vivimos en el mundo del hedonismo, hoy, de la comodidad, del placer, del bienestar, de estar entretenidos constantemente y buscar actividades, ¿vale? ¿Y cuánto no nos gusta comer? ¿Cuánto no nos gusta? ¿No? Yo soy muy comelón, cuando quieras me invitas. Entonces, pero estamos perdiendo una herramienta, un arma muy poderosa que Dios nos ha dado, y es el ayuno. Y yo sé que hay hermanas aquí que lo saben, ¿vale? Gloria a Dios por esas hermanas. Y esa arma que Dios me mostró, yo me he dado cuenta que hay cosas en mi vida que quiero romper y no se rompen. Y Dios me ha mostrado que es por este camino, ¿vale? No el camino de pasar hambre, no. El camino de meterme con Él, de buscar su presencia. O sea, es tal mi deseo, mi anhelo o mi aflicción por este X problema que yo voy a buscar a Dios. Como Jacob cuando buscó la bendición de Dios. Es la determinación lo que separa el ayuno del pasar hambre. La determinación y el anhelo por tú querer estar con Dios. Buscar su dirección. Escuchar su voz. No quiere decir que tú vas a cambiar lo que Dios ya ha premeditado. Lo que Dios ya ha escrito que va a pasar, no. Pero Dios te va a hablar. Dios te va a dar dirección, Dios te va a dar claridad, Dios te va a dar paz. Dios te va a consolar, Dios te
te va a dar las fuerzas que necesitas. Entonces, ese ayuno es desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo. Y no solo eso, partir pan con el hambriento, ¿vale? Que los pobres errantes albergues en tu casa. Cuando veas al desnudo lo cubras, no te escondas de tu hermano. Aquí está hablando también de una connotación no solo tuya con Dios, sino horizontal hacia los demás. ¿Por qué? Porque Dios lloró por Jerusalén, Dios lloró por Lázaro. Ahora, ¿nuestro corazón se conmueve por nuestro alrededor? ¿Nuestro corazón se conmueve o estamos ya tan endurecidos? Si es así, tenemos que orar y tenemos que clamar a Dios para que Él rompa esa dureza en nuestro corazón. A mí me pasa. Estamos tan endurecidos que nos conformamos con cumplir, ¿no? Con cumplir con la oracioncita, o cumplir con el venir el domingo, o vemos, ¿no? No quiero poner algún caso concreto, pero que un hermano lo está pasando muy mal y cumplimos con oré por él y ya. Pero no hay esa aflicción. No hay en nosotros esa carga que nos lleva a más. Y Dios quiere más en este tiempo para nosotros. Si no nos metemos con Dios, no vamos a ver lo que buscamos. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Cuánto oramos por ello? ¿Cuánto anhelamos que haya ese avivamiento? Pero si nosotros no seguimos poniendo límites a Dios, no vamos a ver su mano aquí obrar. Quiero decirte que un libro que estoy leyendo, estoy releyendo, está impactando mi vida de nuevo. Ese libro se llama El hombre celestial. Yo muchos años leía Hechos de los Apóstoles y veía la iglesia de hoy y yo decía, no. Yo pensaba que eso era una utopía, hasta que leí ese libro. Cuando leí ese libro, me di cuenta que es posible, que lo hay, que el hecho de los apóstoles hay gente viviendo el mover del Espíritu Santo así. Entonces a veces es una vergüenza que nos llamemos pentecostales cuando no estamos viviendo el Pentecostés en nuestras propias vidas. Pentecostal no es gritar fuerte y saltar y repetir ciertas frases, no. El pentecostal es vivir en el mover de Dios, en lo que Dios está obrando, como en la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Ellos oraban y ayunaban, y no solo eso, hacían vigilias. ¿Cuántas veces te ha quitado el sueño? Una factura, un problema o algo, no te dejan de dormir. ¿Y cuándo lo has hecho tú por Dios? Me parece muy fuerte que por otras cosas no durmamos, nos quiten el sueño, pero y por Dios, y por la justicia en este mundo, y por el Evangelio, y por las almas que se pierden, y por nuestra propia familia. ¿Alguna vez nos hemos afligido así? Yo no hablo como que ya lo tengo aprendido, ni mucho menos. Esto es para mí también, yo me estoy predicando a mí mismo. Todos nosotros vivimos circunstancias difíciles. Hay momentos que tenemos que enfrentar y que sabemos que no vamos a poder y que no somos capaces, que nos sobrepasan, todos. Todos nosotros alguna vez oramos y cantamos y decimos que Señor, queremos más de ti. Señor, queremos más, más y más. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los cristianos de anteriormente? O aquellos que sí han traspasado esta línea. ¿Qué diferencia hay? Quizás que nosotros somos más orgullosos. Quizás que nos hemos endurecido. Quizás que somos más autosuficientes y no necesitamos el ayuno. No necesitamos afligirnos delante de Dios. No necesitamos quebrantarnos delante de Dios. Nosotros podemos con nuestros medios, ¿vale? Con nuestra estructura que ya hemos creado. Escucha, a Dios no le importa nada eso. Nuestra estructura, de nuestra liturgia de iglesia, nuestra vida cristiana que ya la tenemos bien encuadrada. No. Dice la Biblia que el que es movido por el Espíritu Santo es como hoja que lleva el viento. A mí siempre me ha impactado ese versículo. Y es porque es así. No hay por dónde pillarlo. O sea, es antiestructuras. No quiere decir que nos vayamos al otro extremo, no. Pero cuando tú eres movido por el Espíritu Santo,
Escucha, en tiempo de avivamiento, Dios rompe todo eso. Dios toca las vidas, toca los corazones. Tú no mides, no tienes tiempo, no mides el tiempo, no mides, voy a estar un rato con Dios y mientras estás pensando. No, tú quieres quedarte ahí, no te quieres ir. Tú quieres más y más y más y más. ¿Has vivido esto alguna vez? Eso es cuando empieza un avivamiento. Tú empiezas a dejar a un lado lo terrenal. Lo terrenal, ¿por qué? Porque es terrenal. Todo lo que nos invertimos tiempo de nuestras vidas, ¿no? Preocupaciones que nos quitan el sueño, son cosas terrenales. Dios va a destruir todo eso, eso no va a quedar nada. ¿Y cuánto nos afligimos por lo espiritual? Esto no es una experiencia extraña, no es algo raro, no es algo místico, era algo normal, que formaba parte y debe formar parte del pueblo de Dios. Amén. Es momento de vivir nuestras vidas cristianas más profundamente y más genuinamente. Lo importante del ayuno no es la mecánica, o sea, no es un ayuno total, no es si es un ayuno parcial, no es que comes, cuando lo comes, no es cuánto tiempo lo vas a hacer, si 1 hora, si 2, si 4, eso no es importante, no es importante. Lo importante es la determinación del corazón, ¿vale? El ayuno es un potenciador de la oración. Potencia nuestra oración a Dios. Vamos a mirar Joel 2. A ver que lo busque aquí. Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Siguiente. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Aquí Dios nos está llamando a ir a Él, a convertirnos a Él. Y lo dice de corazón, no de algo exterior, de corazón. Y más adelante, si seguimos, viene el famoso versículo, ¿vale?, donde habla que Dios derramará. Es el 28, Joel 2:28. Después de Dios estar hablando sobre Él, sobre su majestad y su poder, dice esto: entonces, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es el Pentecostés. ¿Amén? Algo que me ha impactado de ese libro, os lo recomiendo a todos totalmente, es que ellos no tienen las Biblias como nosotros, ¿vale? El libro habla de un testimonio de un cristiano en China, cómo él se convierte con 16 años, ¿vale? Y se convierte a raíz de orar por su padre. Su madre era cristiana, ¿vale?, hace muchos años, pero vino una gran persecución y echaron a todos los misioneros y su madre se enfrió, ¿vale?, y como que se olvidó de Dios. Y llegó un momento que su padre estaba a punto de morir por cáncer. Entonces su madre le enseñó a sus hijos y le dijo: tenemos que orar a Jesús. Y empezaron a orar, y su padre se sanó. Y
Él de ahí se convirtió y tenía 16 años, empezó a preguntarle a sus madres sobre quién era Jesús y tal, y quiero saber más de Jesús, y su madre solo recordaba algunos versículos sueltos. Y le dijo que el libro que habla de Jesús y el mensaje es la Biblia. Entonces él empezó a orar, como un loco, y a ayunar, a pedirle a Dios porque quería una Biblia. Después de eso empezaron a pasar cosas alucinantes, os lo recomiendo. Pero me impacta de ese libro es la pasión que tienen bajo la persecución. Allí, en China, que sepáis, es el lugar donde más cristianos hay. Millones y millones de cristianos. Solo en esa provincia donde él vive, esa provincia viven más de 100 millones de personas. O sea, mucho más que España, solo en esa provincia. Y ahí hubo tal avivamiento que pasaban cosas alucinantes. Y él veía visiones, el Espíritu Santo le decía, bueno, ¿cómo recibió la Biblia? Tuvo un sueño donde venía una persona vestida de tal forma y le traía la Biblia. Y luego fue tal cual, todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras estemos fijándonos en lo terrenal, viendo lo material, lo terrenal de este mundo, ¿cómo vamos a querer llevar a lo sobrenatural? Tenemos que estar dispuestos a romper esa barrera de estar ahí con Dios y romper el tiempo. Lo hacemos para otras cosas terrenales, no lo vamos a hacer para lo espiritual. Así que quiero animaros y animarme a mí, porque es algo que Dios me está hablando que haga ya de una vez. Y me he dado cuenta que si no, no voy a avanzar más. No voy a avanzar más. Hay un límite. Sé que hay cosas en mi vida que quiero cambiar, pero no puedo. Y necesito meterme con Dios. Meterme en su presencia, con Él. Quiero terminar con este versículo. Está en Lucas 21, 31. Perdón, 32. Aquí Jesús está hablando de los últimos tiempos. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Anteriormente he hablado de los hechos que pasarán, más o menos para que sepamos cuándo estamos en los últimos tiempos. Guerras, rumores de guerras, pestes. Y dice, de cierto, todo esto pasará, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí Jesús nos está dando la clave para poder soportar y aguantar y estar firmes cuando Él venga. Ahora más que nunca el mundo empuja. Y aquí en Occidente, nosotros no tenemos persecución aquí, prácticamente nada. Pero si nosotros no vivimos así, no vivimos en el velad, en el orar, en la intimidad con Dios, muchos de nosotros no aguantaremos nada. Porque vivimos centrados en la comodidad, en nuestra casa, en la hipoteca, en tener más, en vender más. Yo últimamente he estado pensando que no está mal. Quiero comprarme una casa, hemos mirado la hipoteca, tal. Pero, ¿sabes? Le he dicho a Dios, hubo una semana que ni dormía. Pensando, ¿no? Me lo va a aprobar el banco, no sé qué, esto, lo otro. Me levantaba así, yo se lo decía a mi mujer, no puedo dormir, estoy dándole vuelta a la cabeza. Me iba al cuarto a orar. ¿Y sabes qué? Me lamento, me da vergüenza comerme la cabeza por estas cosas, cuando no me va a quedar nada. O sea, Dios no nos ha llamado a eso, a estar cavilando en nuestra mente, queriendo tener más cosas o prosperar en este mundo. Tenemos que tener la mente de Cristo y pensar en el más allá. Y todo esto no va a quedar nada. Y esto incluye en qué invertimos nuestro tiempo. En la televisión, series,
etcétera, etcétera, etcétera. Y diferentes cosas. En vez de estar en intimidad con Dios. Así que eso es todo. Vale. Vale. Antes de despedirnos, queremos saludar también a la hermana de Nora, Vilma. Un aplauso para Vilma. Gracias a todos los que habéis estado siguiéndonos por las redes. Queremos animaros a que os participéis de lo que Dios va a hacer en este lugar, lo que Dios nos está llamando, ese llamado a pasar tiempo con Él, a la intimidad con Él. Así que no lo olvides, aprovecha esta noche, el tiempo que tengas, métete con Dios y ya verás que todo va a cambiar. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el domingo a las 11.